Bien, entonces, los objetivos principales de los estudios de factibilidad serán determinar la fiabilidad técnica, económica, operativa y jurídica de los proyectos. También van a permitir planear alternativas de desarrollo a la ejecución de cada proyecto, obviamente, y nos va a permitir realizar una planeación general de las actividades que se van a ejecutar dentro del proyecto. Nos va a permitir tener una idea del paso a paso de cada una de las gestiones importantes a desarrollarse, de cada una de las actividades que va a ser importante ejecutar. ¿Para qué sirve entonces el estudio de factibilidad? Para evitar desarrollar proyectos que no son factibles, para planear los recursos, ¿sí?, y para aterrizar el personal administrativo de sistemas, usuarios, auditores, etc. De cierta manera nos va a permitir a nosotros, en primer lugar, evitar proyectos que no son viables de desarrollar. Es decir, en otras palabras, nos va a permitir evitar invertir dinero en proyectos que no van a poder ejecutarse, que no van a obtener resultados óptimos, que no nos va a permitir obtener ganancias. También nos va a permitir crear, de cierta manera, actividades para que el proyecto a futuro no tenga ningún inconveniente, no tenga ningún impedimento en alcanzar sus resultados finales. Es decir, que voy a poder diseñar las diferentes actividades necesarias a desarrollar una vez el proyecto se empiece a ejecutar. Bien. En primer lugar, hablamos del estudio de factibilidad de mercado. El estudio de factibilidad de mercado nos va a permitir evidenciar que existe un número mínimo de compradores, de usuarios, de consumidores que estén interesados en ese producto que yo voy a desarrollar con el proyecto. De cierta manera es indagar si existe un número de consumidores suficientes que permitan que el proyecto sea viable. De cierta manera, pues es como cuando uno se va a las caricaturas, y no sé si ustedes recuerdan Los Simpson, un capítulo en que Lisa hace una muñeca y finalmente solo la compra una persona. Y ella al final dice que así sea que solamente haya llegado una persona, pues se logró el objetivo. Y quien realizó la inversión dice, bueno, especialmente si esa niña paga $1.000.000 por esa muñeca. Bueno, esto es lo que sucede realmente. Nosotros, al momento de desarrollar, de ejecutar un proyecto, estamos realizando una inversión muy grande, una inversión vasta en el proyecto. Bueno, puede que no sean algo, sean un par de millones o algo así, pero es inversión significativa. Y esperamos que se obtenga como retribución, pues efectivamente un ingreso similar o una recuperación, por lo menos, de ese monto que se está invirtiendo, porque obviamente no esperamos invertir para perder. Y para poder obtener esas ganancias similares, para poder obtener unos ingresos al orden de la inversión que se está realizando, pues es necesario que el número de compradores, los consumidores, los ingresos existan. Y pues tengo que desarrollar esas actividades que me permitan a mí corroborar que efectivamente sí existen, que no es una percepción aislada de mi parte o que esa necesidad que yo he logrado identificar dentro del mercado no es parcial, no es única, no es sesgada, sino que en efecto existe un conjunto, una cantidad de consumidores que desean, que quieren o que buscan comprar o adquirir un producto con X o Y características. Entonces, como resultado de este ejercicio, nosotros vamos a obtener principalmente 4 resultados más significativos, puede decirse de esa manera. El primero, van a poder identificar o se va a lograr visualizar de manera clara cuáles son los clientes potenciales o los consumidores que están interesados en adquirir ese producto con X o Y características que nosotros buscamos ofrecer dentro del mercado. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, vamos a poder identificar claramente el detalle del producto que espera el cliente. La semana anterior yo les hablaba en la sesión sincrónica que cuando nosotros establecíamos ese primer contacto con el cliente, pues nosotros podíamos obtener un resultado significativo y era poder moldear de mejor forma el objetivo que nosotros esperábamos o queríamos darle al proyecto, ¿no? Hablé en la sesión anterior que pues uno inicialmente puede tener una idea, una concepción del producto que le quiere ofrecer al cliente, pero ya cuando indaga directamente con él, ¿m? Cuando se relaciona con ese cliente, cuando lo escucha, cuando realiza algunas preguntas que le permitan obtener mayor información, pues ya cambia un poco la forma de las cosas, ¿no? Ya de cierta manera hay una idea mucho más aterrizada y mucho mejor estructurada de lo que desea y quiere el cliente. Entonces, segundo elemento resultante de este ejercicio de investigación o el estudio de factibilidad de mercado es conocer realmente qué es lo que busca y desea el cliente. En tercer lugar, ¿qué vamos a lograr obtener también de este estudio de factibilidad? Es también conocer las características o el detalle del consumidor. ¿M? Es decir, qué información nosotros podemos identificar de ese cliente. A lo largo de los años, muchos de los emprendimientos han fallado. Y obviamente han sido demasiados los emprendimientos que en la historia han fallado, pero muchos de esos emprendimientos tienen una causa común, ¿m? Y es el no llegar al consumidor, no llegar al cliente. Es decir, puede que hayan creado 1001 productos realmente interesantes, realmente que, por ejemplo, a muchas empresas, a muchas organizaciones les gustaría comprar, les gustaría adquirir, pero sencillamente no, no se dieron a conocer, por decirlo de esa manera. Un cliente podría estar deseoso, podría adquirir, estaría dispuesto de comprar ese producto, pero nunca supo o no está enterado que ese producto está disponible en el mercado, que está a la venta, que lo puede adquirir, que lo puede comprar. Ese es un elemento importante para que las empresas puedan asegurar esos clientes potenciales. ¿Y de qué se trata? De conocer al detalle al comprador, para que una vez nosotros conociendo al detalle a ese consumidor, a ese potencial comprador, pues podamos diseñar las diferentes estrategias, podamos diseñar em, los potenciales em, consumidores y las estrategias para ligarme a ellos, para acercarme. Poder entonces diseñar estrategias de relacionamiento, estrategias de marketing, estrategias de publicidad. Por ejemplo, si yo identifico que la mayor porción de mis potenciales consumidores se ubican en la parte suroccidental de la ciudad, ¿qué sentido tendría crear un punto de venta en la parte nororiental? ¿Mm? O por ejemplo, si logro evidenciar que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores utilizan medios de comunicación como por ejemplo em, redes sociales, internet, em, medios electrónicos para estarse informando constantemente, y no utilizan radio y televisión, ¿de qué me serviría a mí establecer em, un canal de publicidad y medios publicitarios por medio de radio y televisión? No tendrá ningún sentido, ¿no? Debo conocer obviamente muy bien, muy de cerca, muy detalladamente las características que tiene mi potencial consumidor para, a partir de eso, poder diseñar las estrategias que voy a implementar para asegurarme que me voy a dar a conocer de esos potenciales consumidores. Y el último resultado, el cuarto resultado que nosotros podemos obtener a partir de este estudio de factibilidad de mercado es una proyección. ¿De qué? Obviamente de las ventas. Puedo evidenciar que existe X número de consumidores, sus características, qué voy a hacer para darme a conocer de esos consumidores y finalmente pues, puedo establecer o puedo desarrollar una proyección de las ventas que pueda llegar a tener mi emprendimiento, mi proyecto. A futuro, normalmente, pues cada mes, cada X periodo, cuántas unidades de ese producto podría estar vendiendo en el mercado. Bien. Además de este estudio, encontramos el estudio de factibilidad técnico.
¿De qué se trata el estudio de factibilidad técnico? En este estudio nosotros vamos a indagar los requerimientos necesarios para poder desarrollar ese producto o servicio de acuerdo a las características que yo espero. Recordamos que pues, uno de los principales factores que nos permite a nosotros generar ideas de negocios precisamente en la insatisfacción con productos ya existentes, ¿m? A partir de percibir una calidad inferior o a partir de evidenciar que podrían tener una funcionalidad distinta o a partir de evidenciar que em, podrían prestar otro tipo de beneficios, ¿no? Y a partir de toda esa información, pues precisamente se crean las ideas de negocio. En ese sentido, el estudio de factibilidad técnico se encarga de validar todas las actividades, de investigar, de indagar todas las acciones, los trabajos, los esfuerzos que serán necesarios para poder llevar a cabo el ejercicio, para poder llevar a cabo el emprendimiento de acuerdo a esas características que yo le he dado al producto. Se encargará entonces de validar, por ejemplo, cuáles son las actividades o los trabajos necesarios para producir ese elemento. Se encargará de validar cuál es la maquinaria necesaria para poder realizar ese producto, si esa maquinaria, por ejemplo, se encuentra en el país, si es necesario importar esa maquinaria, qué tipo de actividades necesito yo para importar esa maquinaria, si, por ejemplo, necesito personal calificado para el uso de esa maquinaria o para producir el producto, si lo necesito, cómo voy a establecer los ejercicios de capacitación para poder formar a ese capital de trabajo. Voy a definir una descripción completa del proceso, ¿m? Desde el inicio, desde la recepción de las materias primas, hasta su tratamiento en inventario, su puesta en marcha en producción y su inventario final de producto terminado. Y finalmente, podré simplemente realizar una síntesis de los elementos asociados al ejercicio productivo. ¿Qué elementos resultantes podría yo obtener de este estudio de factibilidad técnica? Varios. Podría ser, por ejemplo, uno, la ficha técnica del producto, donde se demuestra las principales características, donde yo puedo identificar la funcionalidad del producto, los elementos, los insumos, los materiales, materias primas. Podría obtener también otro apartado muy importante, que es una descripción total de las actividades a ejecutar para poder producir ese producto, es decir, un detalle de cada proceso. Y como resultado tal vez más importante, considero yo, podría obtener como resultado el detalle de la producción. ¿Y a qué me refiero con el detalle? Los costos de la materia prima, los costos de la mano de obra, los costos de producción, o costos también no asociados a la producción, es decir, en términos generales, los costos totales para producir los productos que yo quiero vender. Voy a alcanzar, después de realizar un ejercicio de identificación de cada producto, por decirlo de esa manera, voy a lograr identificar cuánto es el costo unitario de cada producto de manera única, para que yo a partir de ese costo pueda realizar otros cálculos adicionales. Pero por lo menos acá podría obtener eso, un detalle de los costos de producción, una costos de la mano de obra, unos costos unitarios de cada producto y podré realizar obviamente también una proyección de producción y una proyección de compras para la empresa. Cuando hablo de proyección de compras, ¿de qué estoy hablando? Pues precisamente, por ejemplo, de la materia prima que va a ser necesario utilizar, ¿no? Entonces será necesario que yo tenga o prevea de manera previa cuánta cantidad de cada producto, de cada insumo, de cada elemento necesito para que en ningún momento, en ningún instante se detenga la producción. ¿Listo? Tercer estudio, el estudio de factibilidad financiero. Este generalmente es el último, porque el estudio de factibilidad financiero sencillamente me permite a mí resumir toda la información financiera que he logrado obtener a partir de los estudios de factibilidad anteriores. Pero de todas maneras lo vamos a mencionar aquí inicialmente. En relación a este estudio de factibilidad es que ustedes van a desarrollar el ya mencionado ejercicio, la actividad
Número 3, actividad que ustedes ya tienen habilitada, que pueden observar en este momento, que para resolver inquietudes, dudas, perdón, sobre el ejercicio, ustedes van a poder consultar un espacio durante la siguiente semana donde resolveremos esas inquietudes. Sencillamente, como lo he dicho, el estudio de factibilidad financiera busca resumir la información resultante de todos estos estudios de factibilidad que se han desarrollado con el objetivo de entender el proyecto, de validar la pertinencia en su desarrollo. Cada estudio de factibilidad arroja resultados, cada estudio de factibilidad me permite a mí indagar un poco más sobre cómo voy a poder desarrollar mi emprendimiento, mi proyecto, pero este estudio de factibilidad, de cierta manera, podríamos mencionar que tiene una relevancia distinta. ¿Y por qué? Por las mismas razones que les mencioné en la sesión anterior, que no se podían desarrollar emprendimientos o proyectos y la razón por la misma que también se desarrollaban. Y son, obviamente, los recursos financieros. Como lo dije en la sesión anterior, los proyectos se desarrollan en pro de conseguir muchas veces unos resultados, unos beneficios, y los mismos tampoco se pueden desarrollar en muchas ocasiones porque precisamente no se cuentan con esos recursos. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar este ejercicio de evaluación, buscamos validar si esa inversión que nosotros estamos realizando en el proyecto a futuro nos va a permitir recuperar por lo menos esa inversión y luego de recuperar esa inversión si de pronto vamos a tener alguna utilidad, alguna ganancia. Algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta en este estudio: el periodo de recuperación. Este periodo indica el tiempo en que la empresa tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera el negocio. En meses, años, bueno, eso va a depender de la evaluación que nosotros realicemos. La factibilidad financiera, que se calcula sumando los resultados netos al monto de la inversión inicial hasta llegar a cero. El valor actual neto, que es el valor de la inversión en el momento cero, descontando todos sus ingresos y egresos a una determinada tasa. Esa tasa normalmente está asociada a la inflación que tiene el proyecto. Sencillamente, en el video que nosotros vamos a ver más adelante, digamos, de cierta manera va a quedar un poco más clara toda esta información, pero la idea del estudio de factibilidad financiera es validar si efectivamente el proyecto se puede realizar o no. Contamos con diferentes herramientas, mecanismos que nos permiten desarrollar ese ejercicio de validación, dentro de los cuales, por ejemplo, está el estudio de factibilidad, perdón, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, los flujos de caja, que son los que están acá mencionados, pero siempre se trata de hacer uso principalmente del valor presente neto y la tasa interna de retorno. Eso no significa que no se realicen los flujos de caja proyectados. Son necesarios que se desarrollen los flujos de caja proyectados porque sin esos datos no van a poder desarrollarse ni el BPN ni la TIR. Bien. Por último, y ya más adelante vamos a abordar cada uno de esos estudios de factibilidad financiera. Está el estudio de factibilidad legal y administrativo. El estudio de factibilidad legal y administrativo se encarga de validar los inconvenientes, las necesidades de tipo estructural para la empresa, para validar que efectivamente se pueda desarrollar de manera adecuada cada uno de los apartados del negocio. De cierta manera, buscamos que la organización, que el sistema, que el emprendimiento que va a encargar de desarrollar el proyecto cuente con todos los elementos organizacionales que se requieren para que lo pueda desarrollar y también de tipo legal. Porque recuerden, como lo comenté en la sesión anterior, cuando nosotros hablamos del desarrollo de un proyecto, estamos hablando también de manera conjunta de asociar algunos elementos mínimos, podrían decirse, o algunos elementos adicionales, que son las calidades que establecen previamente entes reguladores. Y los entes reguladores, pues, establecen también algunos lineamientos para que un proyecto se pueda desarrollar. Se debe cumplir con algunos requerimientos y lineamientos mínimos. Dentro de esos elementos estructurales que podemos encontrar, la planeación estratégica,
los organigramas, la planificación de recursos, los marcos legales y fiscales y los aspectos laborales y ecológicos. De cara al elemento estructural, principalmente estamos hablando de la planeación estratégica. ¿De qué se trata ese concepto de planeación estratégica? La planeación estratégica es un ejercicio que desarrollan los líderes de organizaciones, o en este caso los líderes de proyectos, para tratar de verificar dos elementos principalmente. Los elementos del entorno externo del proyecto, para tratar de identificar en qué momento se encuentra, cuáles son las características de ese entorno, cuál es su posición, cuáles son las características del mercado, y tratar de verificar cuáles podrían llegar a ser potenciales cambios en ese entorno, mutaciones, ¿sí? Cambios de tipo político, social, económico, ecológico, bueno, de cualquier tipo. Y trata también dentro de este ejercicio de planeación estratégica de realizar un análisis interno, de realizar un diagnóstico, ¿sí? De validar las características propias de la empresa o propias de quien va a desarrollar el proyecto. Es decir, cuáles son sus fortalezas, en qué sobresale, qué elementos desarrolla de manera adecuada, en qué se destaca. Y también ver los elementos o puntos débiles, qué dificultades se están presentando, qué errores se cometen, qué tal vez inconvenientes se están presentando que a futuro pueden llegar a representar un error mucho más grave o mucho más significativo para la empresa o para el proyecto de emprendimiento. Y en ese sentido, una vez se ha realizado ese análisis de esos dos factores, se empieza a realizar una planeación. Se planifican las actividades que se van a ejecutar de allí en adelante. ¿Cuál es la idea principal? Una vez hemos evidenciado cuál es nuestro diagnóstico interno, es decir, cuáles son las características con las cuales contamos, pues ahí sí vamos a tener en cuenta el entorno externo. Y teniendo ya en cuenta el entorno externo, vamos a empezar a desarrollar las actividades, vamos a empezar a ejecutar las acciones para enfrentarnos competitivamente a ese entorno de mercado. Entonces vamos a validar las herramientas que tenemos para armarnos y ahí sí entrar a pelear, por decirlo en esas palabras. Y también acá se evalúan otros factores, como ya lo mencioné, el marco legal y fiscal, los aspectos legales, laborales, perdón, y ecológicos. Acá simplemente nosotros tratamos de validar, por ejemplo, cómo vamos a realizar la contratación, porque obviamente eso va a depender de las necesidades del proyecto y en el mercado en el cual nosotros estemos actuando. Si vamos a contratar, por ejemplo, nuestro personal a término indefinido o a término fijo o por prestación de servicios, bueno, eso depende, como lo he dicho, de las características propias que tenga el emprendimiento, el proyecto. Y los aspectos laborales ecológicos, bueno, laboral ya lo tocamos allí en ese aspecto. El ecológico puede estar asociado a las afectaciones que se puedan presentar. Y es que, por ejemplo, nosotros debemos tener en cuenta las características que va a tener nuestro producto, los elementos funcionales, los materiales que se van a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a hacer uso de un material que está prohibido en el mercado en el cual voy a desarrollar mi actividad, pues ese emprendimiento posiblemente desde el primer punto, desde el primer ejercicio, desde la primera actividad, ya esté encaminado al fracaso, ya sea muy difícil poder desarrollar con éxito la actividad, ¿no? Por ejemplo, si existe alguna prohibición en particular sobre el producto final que se piensa elaborar, que se piensa construir, pues eso de igual manera puede llegar a repercutir directamente en la percepción final, en el resultado final que se obtenga del ejercicio. ¿Bien? ¿Cómo se realiza entonces ese ejercicio de evaluación del proyecto? Depende de la perspectiva que nosotros querramos establecerle a ese ejercicio de evaluación. Puede estar encaminado en tres aspectos. En un aspecto técnico, en el funcionamiento del producto final, es decir, si realmente cumplí con lo que inicialmente se había prometido, si se quería conseguir o alcanzar X elemento, X producto con unas características y unas funcionalidades puntuales, pues puedo realizar la evaluación a partir de comparar lo que finalmente se alcanzó versus lo que previamente se había establecido alcanzar. Y también se puede realizar un ejercicio de evaluación administrativa, en el cual pues, se busca principalmente validar cuáles fueron ese conjunto de actividades previas de planificación que se desarrollaron antes de la ejecución para validar si efectivamente esa planeación estuvo al orden de las necesidades que se le iban a presentar al proyecto. Hay diferentes momentos en los cuales se puede realizar la evaluación de uno de estos tipos de ejercicios.
va a depender del momento en el cual nosotros querramos desarrollar esa evaluación. Evaluaciones que se pueden desarrollar antes, dentro del proceso, después de la ejecución del proceso y una evaluación de impacto. La evaluación antes se efectúa antes de obviamente desarrollar el ejercicio, como por ejemplo lo son estos estudios de factibilidad. Antes de desarrollarlo, nosotros vamos a validar inicialmente cuáles son las factibilidades de mercado, técnico, legal y administrativo y financiero antes de poner en marcha o antes de ejecutar el proyecto. Hay una evaluación dentro y esa evaluación estará al orden de los diferentes indicadores, estará al orden de los diferentes resultados previos, de los diferentes plazos que yo le establezca al proyecto y a cada una de sus actividades. Recordemos que en la sesión anterior hablábamos que uno de los ejercicios importantes era realizar la planeación de las actividades y para cada una de esas actividades establecer un indicador que me permita a mí evidenciar si estoy consiguiendo los resultados deseados o si es necesario que yo implemente, desarrolle o ejecute algunas de las acciones o actividades correctivas que muy seguramente debí haber establecido desde la fase o etapa previa de planificación. Hay una evaluación después de la ejecución del ejercicio. Esta es la evaluación que mencionábamos en la sesión anterior como posterior al desarrollo de la fase de ejecución. Es decir, una vez se ha ejecutado cada una de las actividades y se han obtenido los resultados, pues luego vamos a evaluar cómo se consiguieron esos resultados. Si estuvieron esos resultados dentro del plazo establecido, si estuvieron esos resultados dentro del presupuesto que también previamente se estableció o acorde a los lineamientos o requerimientos mínimos que establecían los entes de calidad que regulaban el mercado. Y finalmente encontramos una evaluación de impacto. ¿De qué se trata esa evaluación de impacto? Esa evaluación de impacto busca validar cuál ha sido el resultado de la percepción de cambio que ha tenido el mercado frente a ese nuevo producto que se está ofreciendo. Y esto sencillamente nos va a determinar si a futuro nosotros vamos a poder desarrollar nuevamente el proyecto o si eso simplemente no ha permitido, no ha logrado que nosotros obtengamos buenos resultados y debemos hacer un desecho total de ese proyecto que establecimos. Hay muchos ejemplos que podría citar en este caso respecto a esa evaluación de impacto. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de la organización Bavaria, que ha sido una empresa que a lo largo de los años ha desarrollado precisamente diferentes proyectos, ha hecho uso de los recursos con los cuales ya cuenta, ha hecho uso de las herramientas que ya tiene, del personal y ha desarrollado nuevos productos. Más allá de que a nosotros nos parezca que es el mismo producto, en realidad es un producto con diferentes características, es una marca nueva, es una marca distinta y por lo tal es una estructura total de proyecto. ¿Qué proyectos, por ejemplo, ha desarrollado Bavaria? Bueno, voy a mencionar o a tratar de mencionar algunos que han tenido impacto positivo, como también algunos que han tenido impacto negativo y que han desaparecido. Ejemplos de productos que han tenido un impacto positivo. Si ustedes recuerdan, inicialmente solamente conocíamos un tipo de cerveza Club Colombia. Se trataba de la cerveza Club Colombia, que normalmente su presentación era la botella, la marca era como negra, con unos pequeños símbolos o esbozos rojos y ya. Esa se transformó en la dorada, la que hasta el día de hoy conocemos como Club Colombia Dorada, y luego como proyecto de la organización, a partir de la modificación del proceso interno de ejecución del producto, de un tratamiento distinto, se produjo la Club Colombia Roja. Producto que saldría al mercado solamente por un par de meses. ¿Por qué? Pues porque obviamente obedecía eso a las características del proyecto. Se iba a ejecutar solamente por un tiempo para validar sus resultados y para ver principalmente el impacto que tenía dentro del consumidor. Inicialmente creo que salía por 3 meses, a final de un año, solamente por un periodo corto,
y fue un producto que terminó quedándose. Permanece hasta hoy en día en el mercado. Luego pasó lo mismo con la Club Colombia Negra, producto que salía únicamente por un periodo de tiempo corto y sencillamente terminó quedándose en el mercado hasta el día de hoy. Entonces, démonos cuenta que allí hay un impacto significativo. Se evidenció que de acuerdo a esos ingresos, a esos número de clientes, a esa proyección de clientes que hubo en el mercado, efectivamente, habría un beneficio, había una retribución y valdría la pena el desarrollo de manera constante del proyecto. Ya no sería un proyecto, ya sería un proceso interno dentro de la compañía. Ya no sería algo con un principio y un fin, sino que se convertiría en un ejercicio cíclico de la organización y para el cual sería oportuno realizar una inversión significativa. Bien. Ahora, algunos otros que no han tenido un impacto beneficioso o un impacto significativo para las empresas. Recordemos, por ejemplo, el caso de la gaseosa o bebida Maltiz. Tal vez no lo recuerden porque sencillamente fue un producto que duró más o menos unas 2 semanas de Bavaria y que fue un total fracaso. Pero bueno, tratemos de pensar en otro que sí tal vez haya durado un poco más de tiempo. La cerveza Póker Ligera. Fue un producto que salió al mercado, no tuvo una buena respuesta, no obtuvo un buen resultado y al término de un par de meses sencillamente el producto desapareció. Bien, bueno, entonces vamos a hablar finalmente para dar ya cierre a este encuentro sincrónico sobre 3 conceptos importantes. El concepto de flujos de caja, de valor presente neto y de la tasa interna de retorno. Este concepto de flujo de caja es el mismo ejercicio que ustedes van a desarrollar en la actividad 3, por eso no voy a profundizar mucho sobre el concepto. Sencillamente lo que buscamos acá es mirar la diferencia que existe entre la proyección de las ventas o de los ingresos que tenga la organización y la proyección de igual manera de los egresos que va a tener la empresa. Por lo tanto, vemos ingresos y egresos de la organización para identificar cuáles posiblemente sean las utilidades que genere el proyecto. El punto de equilibrio, también denominado punto muerto, es el momento en el cual la cifra de ventas que obtiene la empresa no genera ni beneficios ni tampoco va a generar pérdidas. Va a ser el punto en el cual los gastos o los egresos de la organización sean exactamente iguales a los ingresos que obtiene la empresa. Y por lo tanto, se supondría que a partir de este punto, muy posiblemente la organización empieza a generar ganancias. ¿Listo? Adicional a ese concepto de punto de equilibrio, encontramos los conceptos de valor presente neto y tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es un criterio que nos va a permitir a nosotros identificar en cuánto porcentaje va a poder recuperar en cuánto porcentaje va a generar ganancia quien genere la financiación del proyecto. Es decir, que si yo invierto 100 millones de pesos, ¿cuánto porcentaje de ganancia voy a obtener de, de esa interna y de ese proyecto? Si obtengo una tasa interna negativa, eso significa que no voy a obtener ni siquiera la retribución a la inversión, es decir, que ni siquiera voy a recuperar el dinero invertido. Y el valor presente neto es un concepto que me permite a mí evaluar cuál es el dinero al día de hoy, un dinero que esté proyectado a futuro. Para entender más fácil esto, pues piensen ustedes hoy en día en qué pueden comprar con 10 millones de pesos y recuerden hace 10 años que podían comprar con esos mismos 10 millones de pesos. Muy posiblemente hace 10 años podían comprar más cosas, ¿no? Esos mismos 10 millones de pesos les va a alcanzar para mucho menos dentro de 10 años. ¿Eso a qué se debe? A diferentes variables macroeconómicas, dentro de las cuales, por ejemplo, está la inflación. El dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo. Entonces, para esto se utiliza el valor presente neto, que nos va a permitir a nosotros calcular al día de hoy cuál es ese valor proyectado a futuro realmente, para tomar una decisión mucho más adecuada sobre la inversión en algún proyecto. Mis estimados estudios, les agradezco a todos por su atención. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus dudas o sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.